Queridos amigos y amigas, les saludo en el amor y la paz del Señor en el día de hoy. Estando ya en la semana número 6, corresponde la lectura del día miércoles, que se encuentra en Efesios 4, versículos 3, 13 y 16, cuyo tema a tratar es los tres niveles de unidad. Al final de esta sesión, con la unción del Espíritu Santo, podremos comprender en mayor profundidad cuatro cosas. Primero, ¿dónde comienza toda división? Segundo, ¿qué debemos hacer cuando la unidad o comunión espiritual se debilita o se rompe? Tercero, ¿cuáles son los tres niveles progresivos de unidad? Y cuarto, ¿cómo expresarías tu fe sobre la unidad total de la Iglesia? Y así pasamos entonces a la lectura del día miércoles, dando como referencia en el recuadro izquierdo la versión Reina Valera contemporánea, y nosotros leeremos la versión Reina Valera del 60. Los tres niveles de unidad. Efesios 4, versículos 3, 13 y 16. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Toda división empieza primero en el corazón. Cuando nos encontramos en conflicto con un hermano, la primera señal es que perdemos la paz en nuestro corazón. Debemos velar y mantenernos sensibles a este respecto. Cuando andamos en el Espíritu, el vínculo de la paz se fortalece. Por eso habla de la unidad del Espíritu. Así como el adulterio primero se comete en el corazón, entre paréntesis Mateo 5:28, del mismo modo la división entre hermanos primero se gesta en el corazón. Cuando se da lugar a la amargura, los celos, las envidias, los rencores, las heridas interiores no sanadas, el orgullo, el egoísmo y otras cosas semejantes. Debemos velar entonces constantemente a fin de conducirnos en el Espíritu para que las virtudes de Cristo prevalezcan en nuestro corazón. De este modo guardaremos la unidad del Espíritu. Debemos desechar en nosotros toda actitud, pensamiento y sentimiento carnal para volvernos hombres y mujeres espirituales. Debemos ser solícitos en guardar la unidad con los hermanos, con los que ya estamos unidos. Por otro lado, también debemos ser solícitos en procurar la unidad con aquellos hermanos, grupos o congregaciones con los cuales en el presente no tenemos todavía una unidad total debido a divisiones heredadas del pasado o surgidas en el presente. Pues sabemos que la voluntad de Dios es la unidad total de la Iglesia. La unidad total de la Iglesia será un proceso gradual que Dios mismo obrará en su pueblo. Pablo menciona en Efesios 4 tres niveles progresivos de unidad. Primero, la unidad del Espíritu.
Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, versículos 2 y 3. Para vivir en este primer nivel de unidad necesitamos humildad, mansedumbre, paciencia y amor, en el vínculo de la paz. Segundo, la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, versículo 13. Esta expresión indica dos cosas, que es un proceso y que todos un día vamos a creer lo mismo. Estamos en este proceso. Y tercero, la unidad del cuerpo. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, versículo 16. Dios está obrando y uniendo a su iglesia. Llegará el día en que todos los hijos de Dios conformaremos un solo cuerpo bien unido en sí mismo bajo la única cabeza que es Cristo. Nuestra responsabilidad es creer que Dios lo quiere hacer y que lo puede hacer Pero la fe es aún más que eso. Es la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Fe es decir, Dios lo hará. Y con esa fe, orar para que lo haga. Con esa fe, ir al encuentro del hermano, amarlo, reconciliarnos con él, aprender de él, aprender con él. Y en comunión con todos los santos, crecer juntos hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Alcanzar la unidad total de la Iglesia de Cristo en el mundo será el mayor milagro de la historia de la Iglesia. Y el único que lo puede realizar es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria. Preguntas de repaso y aplicación. Primero, ¿dónde comienza toda división? Segundo, ¿qué debemos hacer cuando la unidad o comunión espiritual se debilita o se rompe? Tercero, ¿cuáles son los tres niveles progresivos de unidad? Y cuarto, ¿cómo expresarías tu fe sobre la unidad total de la Iglesia? Y así damos paso a la próxima lectura del día de mañana, jueves. Y esta lectura se encuentra en Efesios 4, versículos 4 al 6, cuyo tema a tratar son los 7 principios absolutos que reafirman la unidad de la Iglesia. Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Gracias.